Este es el 10º y último episodio de nuestra serie Salud y Diseño, donde entrevisto gente que viene o trabaja en Chile, Argentina, Italia, Uruguay, Noruega, España, Australia, Suiza, México, Holanda y Finlandia. Pero ya tengo más de 50 episodios dedicados al diseño en salud. En esta serie entrevisto a diseñadoras y diseñadores que hacen diseño de producto, de servicios, estratégico, de experiencia o investigación en diseño. Publiqué esta serie en 2 partes. Es una serie de 10 episodios que, a diferencia de otras series, hice sola, aunque siempre teniendo en cuenta las recomendaciones que me van mandando. A la entrevistada de hoy la conocí el año pasado cuando viajé a Cuba a dar una charla en el Congreso de Diseño Forma. Ella era también una de las oradoras principales. Me encantó su presentación y quise entrevistarla para esta serie. Jessica Fernández es investigadora en diseño e ingeniería, especializada en biomateriales y nanomateriales. Hablamos en esta entrevista sobre un tatuaje electrónico que puede contener datos sobre las posibilidades del grafeno y otros biomateriales hechos de alcachofas, que en Argentina por lo menos le decimos alcauciles, o de gambas, langostinos. Esta es una entrevista que cruza varios temas emergentes del podcast, como la salud, los biomateriales y el diseño sostenible. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Pues nada, ¿qué puedo decir de mí? Pues Jessica Fernández, ingeniera en diseño industrial, me he especializado en materiales, mi doctorado se basa en materiales avanzados a escala nano y como todo eso genera una oportunidad especulativa para las nuevas sociedades futuras. De forma general, he trabajado mucho tiempo desarrollando producto industrial, más de 21 años, 22, ¿no? Ya ahí perdí un poco el orden porque iba trabajando a la vez que, convivía con toda la parte académica y finalmente, aunque ahora hago algún que otro proyecto con empresa, actualmente mi actividad como más central o mis más horas laborales están en academia, en ingeniería y en el máster que dirijo desde el ISABA, que es un máster en Ingeniería de Diseño Industrial, que tiene como un poco una perspectiva más, no desde las ingenierías clásicas, sino desde una visión futurista. ¿Y qué te atrapa como ingeniera esto de trabajar en la academia? Pues mira, fíjate, lo que a mí me llevó a tomar la decisión de participar en academia es que durante muchos años contrataba ingenieros que venían o recién licenciados o con muy pocos años después de haberse graduado y me encontraba con una deficiencia y era la conexión que muchas veces ocurre en academia de cuál es la realidad industrial y cuál es la teoría que se entiende o se da como parte. No todas las universidades tienen profesores proyectuales que hagan proyectos industriales. Entonces me parecía como que era un buen camino de aportar algo, al menos desde la experiencia que yo tenía en esos entornos. No todas las universidades tienen profesores proyectuales que están en activo. Entonces, bueno, creo que era algo como positivo. Por eso me conectó y, bueno, ver que puedes ayudar a otras personas. Pero también en la academia puedes hacer un tipo de investigación más experimental que en la industria es más difícil de hacer, ¿cierto? Correcto, correctísimo. Eso es otro de los puntos a tener en cuenta, que tú puedes trabajar proyectos de los cuales sí hay una buena base científica, pero que son quizás más arriesgados a nivel de innovación, de investigación o incluso de especulación respecto a una teoría. Hay fondos, hay recursos y hay equipo para trabajar en ello. En una empresa normalmente se hacen una serie de inversiones de innovación, pero muy controladas para obtener como un resultado de mejora y que se pueda rentabilizar a corto plazo. ¿Y qué tipo de cosas estuvieron haciendo que son como más experimentales desde la universidad? Bueno, desde la universidad llevamos unos cuantos años que hemos hecho todo un departamento, bueno, hemos creado como un equipo de trabajo y de investigación que está relacionado con SmartIMS.
Cuando empezamos era algo como muy nuevo, esas cintas inteligentes, cómo podíamos trabajarlas desde la interacción, desde el cambio de un estado, desde una lectura de un dato que está dentro del entorno bio, ¿no? De lo que podemos decir biodata, ¿no? También el cómo podemos ver que elementos vivos a escala micro generan un lenguaje o un movimiento, una tinta que se integra dentro de los entornos naturales y eso es una de esas cosas que en su momento, hace 7, 8 años cuando empezamos, no existía definido y es lo que ha llevado la base a pues, como cosas como un tatuaje electrónico, que es uno de los proyectos últimos que cerré hace un par de años, ¿no? ¿Y qué pasa con este tatuaje electrónico? O sea, yo me hago ese tatuaje y después... Claro, este tatuaje es un tatuaje que lo que tiene como objetivo es gestionar, almacenar y mover datos, ¿no? Datos unipersonales de la persona. Y ese tatuaje es no invasivo, que quiere decir que no lo llevas insertado en la piel, ni en la epidermis, ni en el cuerpo. Es algo superficial a la piel. Este tatuaje lo bueno que tiene es que tú decides cuánto tiempo lo quieres llevar y una vez que te lo aplicas, pues no es de por vida, ¿no? Sí. Quizás pues, a la respuesta de qué es más, o sea, qué aporta o qué transmite esto. Eso es un sistema de estar conectado y dar una información y lo llevas en la piel sin generar ningún tipo de problema con lo que serían pues, la intimidad de datos, la privacidad. Es algo como bastante naif, ¿no? Frente a muchas otras cosas que tenemos tecnológicamente hablando. ¿Y qué tipo de datos valdría la pena tener en un tatuaje así? Pues este tatuaje está pensado pues para casos como, no sé si todo el mundo conoce el concepto colonias, que colonias es como los niños cuando son pequeños y desde el colegio se hace una serie de excursión de 2, 3 días que están fuera, lejos de los padres, pues ese tatuaje podría llevar toda la información médica de una persona o de un niño que está lejos de sus padres, a la vez que si ahí se pierde o hay algún problema, pues sea fácil de saber qué está pasando, ¿no? Esto sería un tipo de datos. Otro tipo de datos podría ser pagar cualquier cosa que nos rodea. También podría ser como un documento de identidad. Exacto, como un documento de identidad, como un elemento, todos los boarding pass que podemos tener cuando viajamos, los accesos a un festival, a cualquier evento que requiera un acceso electrónico. También es algo que puede servir para monitorizar, y es uno de los primeros planteamientos que se hizo, es monitorizar el estado de un paciente dentro de un hospital en el cual no puede hablar en muchas ocasiones por la situación en la que ha habido y evitar una serie de errores, a veces por la prisa, por las urgencias en contextos médicos, porque hay una confusión en el historial del paciente, ¿no? Que a veces ocurre, ¿no? Y ustedes, o sea, para todas estas cosas podría ser útil, pero ¿ustedes lo testearon en algún contexto específico? O sea, ahora, ¿en qué momento de la evolución está este tatuaje? Vale, este tatuaje sí, lo testeamos en un evento que se hizo aquí en Barcelona en el 2018, que fue como el prototipo beta. Lo hicimos con 101 personas de distintas nacionalidades. Es un evento que está relacionado con el entorno creativo de diseñadores y venían de todo el mundo, distintos perfiles humanos, culturales, pieles, texturas, ¿no? Y nos sirvió mucho para que estas personas lo testearan y viéramos si durante este festival, que duraba 3 días, lo que sería el elemento se mantenía bien en la piel, que no había pérdidas, no había roturas, ¿no? Como bien sabéis, la piel es muy flexible, puedes arrugarla de muchas maneras y asegurarnos que ese trato a un producto que no lo estamos vigilando, no lo estamos controlando, se mantenía bien, ¿no? Y la verdad es que esta fue la primera prueba que nos permitió decir, vale, funciona. Era un prototipo manual que hicimos en laboratorio, ¿no? Y dijimos, a partir de aquí vamos a perfeccionar los materiales, los grosores, la gestión de los datos. Y bueno, en ese momento el testeo fue muy bien. Y a partir de ahora, pues un poco el estado en el punto que estamos ahora es que estamos buscando financiación para hacer el proceso industrial.
para que sea automatizado, que no sea como lo hemos hecho hasta ahora, desde un laboratorio, una persona, un usuario allí manualmente colocando toda la información y toda la gestión de datos, ¿no? Claro. O sea, como están buscando como financiaciones grandes para que realmente sirvan en algún programa de salud, por ejemplo. Claro, salud podría ser realmente, o sea, es salud y bienestar, porque hay cosas que no van explícitamente relacionadas con una patología, pero sí que te facilitan, ¿no?, un poco la vida y generas unas dinámicas dentro de tu vida que es lo que podemos determinar como bienestar o calidad de vida, ¿no? También podría ser. Ustedes le llaman a esto ultra wearable. Correcto. ¿Eso por qué? Porque el wearable en sí tiene una dimensión concreta, ¿no?, que está entre 1 milímetro, milímetro y medio, y eso está en micras, ¿no? Digamos que está muy por debajo de lo que es una escala dimensional correspondiente a esos materiales. Y técnicamente se ha definido que es ultra wearable por esta razón, por la dimensión, la escala atómica en la que trabajamos. Okay. Y ustedes hablan también de grafeno. El grafeno es uno de los materiales más sorprendentes que hemos tenido últimamente. Digamos que es un material bidimensional, quiere decir que trabaja a una escala diferente a todos los materiales. Todos los materiales atómicamente son tridimensionales, esto es bidimensional. Se ha conseguido a través de una serie de procesos en laboratorio separar las capas moleculares y que ese material de base de carbono, que es un material que está en todos nuestros entornos, es de los más comunes que tenemos, tenga esa capa bidimensional proponiendo, ofreciendo una serie de propiedades matéricas inusuales hasta el momento, hasta el punto que muchas ciencias clásicas se han visto como enfrentadas con unos teoremas conocidos hasta el momento, que este material pues ha roto directamente. Entonces sí que es un material que empieza hace tiempo, pero que realmente coge su auge en 2010, y eso hace que haya una cantidad de campos, países y departamentos de investigación que invierten muchos recursos para entender este material. Para mí es un material que es muy interesante, fue el primero que abrió como el camino a la bidimensionalidad matérica, como se conoce, y eso ha llevado a otros materiales, pues ha conseguido propiedades mágicas en materiales como el oro, la plata, y etcétera, ¿no? O sea, que tú los tenías como materiales con propiedades muy básicas, y al llevarlos a ese proceso, a esa escala y esa dimensión, es cuando ha cambiado pues su aplicabilidad, ¿no? Entonces, el grafeno, como resumen, se resume de una manera muy sencilla, que es el material más duro que existe, es más flexible que el plástico, es transparente como el cristal, ¿no? Y es 200 veces más duro que el acero, ¿no? ¿Y ustedes cómo hacen ese mapeo de, ok, tengo un material y una cosa genial y ahora tengo que entender para qué sirve? Porque todo el tipo de investigación que yo hago, el tipo de trabajo que yo hago es, primero busco las necesidades y después me pongo a trabajar. Pero esto es como la innovación viene al revés. Primero se descubre estas posibilidades de un material maravilloso y después pienso en qué me sirve. ¿Cómo se hace ese trabajo? Claro, exacto. Lo has explicado súper bien, ¿no? Diseñamos desde un material inusual con unas propiedades no esperadas, ¿no? Es un proceso que llevamos mucho tiempo trabajando, no solo con este material, sino con otros. El cómo se hace es entender primero toda la parte teórica, ¿no? Qué hay escrito, qué hay definido, qué se entiende, qué se sabe, ¿no? En ese momento, cuando empezamos, se sabía muy poco, ahora se sabe muchísimo, ¿no? Una vez que tú defines la parte teórica, partes de la experimental, ¿no? En la experimental entiendes el material, haces una serie de mediciones, comprobaciones, intentas como aplicarlo en distintos contextos a ver cómo se comporta, y una vez que tienes tanto la teórica como la experimental, empieza el proceso creativo, ¿no? Si ese material te permite una superconducción o te permite una detección de unos parámetros vitales o biológicos, ¿dónde dónde lo aplicaría a un problema no resuelto, ¿no? Ese es un poco el proceso. Entender el material teóricamente, entenderlo experimentalmente y empezar a la fase creativa, especulativa, frente a qué pasaría si esto lo integráramos en
lugares como tal, o el cuerpo, o en una resolución de un problema que hasta el momento no está resuelto, ¿no? Pero ustedes convocan a científicos de diferentes áreas para que ellos mismos como piensen y participen de esta parte creativa. Claro, o sea, nosotros trabajamos con científicos, trabajamos con estudiantes, con profesionales del sector en activo, trabajamos con personas que no son ni explícitamente del mismo contexto de ingeniería o diseño. Son personas que a lo mejor están en un contexto médico, ¿no? A veces trabajamos con médicos, enfermeros, hacemos sesiones creativas para que ellos entiendan que hay unas oportunidades de esos materiales y a ver cómo a ellos se les ocurre en problemáticas que tienen una posible aplicación, ¿no? Hay mucha diversidad. Sí que hemos desarrollado todo un proceso metodológico, bueno, un proceso creativo en el cual se basa en esto, que según el contexto de aplicación, si es un sector de ingenieros expertos en innovación en materiales, se aplica de una manera. Si es diseñadores que no son expertos en el contexto ni de materiales ni de procesos, pero sí saben de ideación y iteración y aplicabilidad en la sociedad, pues se trabaja de otra manera. Si trabajamos con personas que están más relacionadas en el entorno de empresa, estrategia y marketing, o medicina, o cualquier otra situación social o cultural, el mismo proceso se trabaja de otra manera, pero siempre hay unas etapas que corresponden de igual manera. ¿Y qué tipo de cosas se están imaginando hacer con el grafeno? Bueno, el grafeno se han hecho muchas cosas. Pero ustedes, el equipo de ustedes. Claro, ¿qué nos imaginamos en un futuro? Pues Sí. Las primeras propuestas hizo un anillo que detectaba la glucosa en sangre. En ese momento no había ningún elemento que no fuera invasivo de pincharte para sacar sangre y entender que la única manera de saber tu glucosa en sangre es pincharte. Esto era un anillo que te permitía, a través de la epidermis, hacer una reacción química con este biosensor de grafeno que te daba un dato que lo extrapolaba a la hipo o la hiperglucemia. Con eso te daba una serie de avisos, recomendaciones alimentarias para que tú pudieras estar bien, sin necesidad de hacerte el test, ¿no? Por ejemplo, cosas así. Elementos que filtran cuando viajas a países que están muy contaminados las aguas a nivel de bacterias, toxicidad de todo tipo, etcétera. Sistemas de filtración portable para los usuarios que van. Esto también se ha hecho desde el equipo, ¿no? Se han hecho elementos relacionados con nuestro cuerpo y cómo trabajar la movilidad muscular sin que sea dañino. Controles del estrés y la emoción a través de pequeños adhesivos en el cuerpo, ¿no? Todo. Se ha hecho bastante, sí. ¿Y todos estos están en qué estadio del desarrollo? ¿Son prototipos o ya son prototipos? Sí. Claro, porque el grafeno concretamente, este material concretamente, tiene un problema de estabilidad en el proceso, ¿no? O sea, el 2010 hace mucho que se empezó a trabajar, pero para una innovación en materiales y tecnología es poco, ¿no? O sea, es poco tiempo como para haber generado un producto estable a nivel industrial. Entonces sí que ha habido demostraciones, ¿no?, de su eficiencia y su aplicabilidad, pero no hasta el punto de generar productos industriales a nivel sensórico y fotónico. Sí, cuando hablamos de temas que están relacionados con compuestos. Por ejemplo, se han hecho raquetas que llevan partículas de grafeno. ¿Para qué? Para rigidizar la estructura y evitar la vibración que hace daño en el túnel carpiano, ¿no? Esta entrevista es parte de las listas Salud y Diseño, Biomateriales, España y Diseño, Investigación en Diseño y Diseño Sostenible. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. Y si están buscando algo y no lo encuentran, pueden contactarse con nosotras o usar nuestro chat, que lo encuentran a la derecha abajo en la página web. Diseñar desde entender las propiedades específicas de un material es una manera de diseñar. Jessica y su equipo proponen sesiones creativas para que gente de diferentes disciplinas entiendan las oportunidades de estos materiales. Trabajan en colaboración con personas que tienen ya detectadas necesidades en sus propias disciplinas, como es el caso de los profesionales en salud.
y diseñan en función de lo que propone el material y las necesidades encontradas en un ámbito específico. Entender las propiedades físicas de un material nos puede hacer expandir nuestra imaginación y sacarle provecho a algo que ya existe, pero haciéndolo accionable en un nuevo contexto. Como saben los que siguen el podcast, esto no es mi área de investigación, y sin embargo cada día me interesa más la investigación que se hace sobre materiales. Aprovecho el podcast para entender otras áreas de diseño donde no trabajo, difundiendo la investigación de otros y llevándola a nuevos formatos que la hacen más accesible. Sigamos ahora escuchando a Jessica, que tiene mucho más para contarnos. Decime, y aparte de eso, ustedes tienen todo otro tipo de investigación que tiene que ver con la industria de la comida, de los alimentos, que están haciendo biomateriales circulares. ¿Qué están haciendo? Sí, o sea, trabajamos, todo empezó, pues llevamos muchos años trabajando biomateriales de base orgánica, ¿no? Y esos biomateriales, hubo un momento en que dijimos, bueno, dentro de la industria humana de consumismo alimentario hay muchos residuos que se queman y no se utilizan para nada, ¿no? A veces para pienso, a veces para abono, pero hay muchos que realmente simplemente se queman y no se utilizan. A veces pensamos que los desechos son solo plásticos, metales, maderas y tal, pero en el comer cada día, todos los que somos, hay mucho impacto ambiental. Y sí que estuvimos como planteando el hecho de decir, ¿qué pasaría si esos materiales, esos desechos orgánicos, los procesáramos con un compuesto, ya esto es más química, ¿no? Como con una serie de compuestos o elementos que al generar un proceso de laboratorio tuviéramos un nuevo material, ¿no? Es decir, tenemos una serie de materiales que, trabajando su formulación de forma indiferente, testeándolo desde el laboratorio, conseguimos un nuevo material de base orgánica, que en este caso pasa todos los tests que corresponden a validar un material en mercado, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué hicieron? ¿Con qué? Pues mira, hemos hecho de los restos de las gambas, que se tiran mucho, de los crustáceos, hemos hecho vajillas completas que se utilizan rígidas y fuertes como, te iba a decir como el acero no, pero como un polímero en el cual tú caes, tiene la textura cerámica, tienes la sensación de que fuera un material cerámico, pero tiene el comportamiento de un polímero, de un plástico, ¿no? Estamos hablando de que esos restos se llevan a unas escalas muy, muy pequeñas de polvo y de granulación, de viscosidad en su compuesto en segunda instancia y en tercera instancia en un elemento sólido. Claro, como crean como una harina, digamos, y después se puede hacer lo que uno quiere. Claro, originariamente en muchos casos sí, otras veces son pastas. Por ejemplo, hace poco hicimos un proyecto con unas chicas que hicieron el máster que utilizaban todos los restos de la alcachofa, que fijaros, ¿no? Que eso es una cosa tan pequeñita lo que se come, pues se tiran hojas, troncos, muchísimo. Pues se utilizó para hacer un nuevo material que era como una especie de papel envolvente o elementos que envuelven cosas, y ahí sí que es una pasta que se seca y se hace de otra manera, ¿no? Y si vamos un poco al futuro, ¿cómo te parece que la nanotecnología nos va a ayudar en los próximos años? Pues hay muchas maneras, o se está hablando de muchas maneras. Yo, mi opinión, creo que lo más bonito que puede tener la escala nano es la inmaterialidad de los objetos. ¿Qué quiere decir? Que si conseguimos que cosas que ahora tienen un volumen, nosotros los podamos usar en una mínima expresión matérica, la reducción del impacto ambiental en la sociedad sería brutal, ¿no? O sea, cosas como, por ejemplo, hay una cosa que antes no he mencionado, pero muy curiosa que tiene el grafeno, es que tiene una pérdida energética de 0%, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando utilizamos un ordenador, un móvil, un procesador, cualquier elemento electrónico, desde que entra la electricidad hasta que se hace eficiente, tenemos una pérdida de entre un 20 y un 25% de la energía.
la conductividad que te permite sistemas de grafeno, estamos hablando de cero. O sea, imagínate que pudiéramos recuperar el 20% del consumo energético de todo el mundo, ¿no? Sería un cambio a nivel ambiental brutal, ¿no? Pues este tipo de cosas es lo que puede aportar un cambio de verdad, ¿no? El que para utilizar un elemento electrónico, en vez de que tenga que ser una pieza grande, sea un papel, pues esto es nanotecnología, ¿no? Totalmente. ¿Y qué es lo que podemos leer, escuchar, mirar en nanotecnología, los que no sabemos y queremos como empezar a entender? Pues mira, no te sé decir, hay muchas cosas que se publican a nivel científico, pero sí que hay cosas que es verdad que a veces pienso, estaría bien que la gente cotidiana del día a día entendiera que la nanotecnología está en todo lo que nos rodea, desde las gafas que nos protegen ante la radiación de los ultravioleta o los fotocrómicos, ¿no? Cuando tú tienes una gafa que cambia de color con la luz, cuando hablamos de esas fachadas que nos ensucian, eso es el efecto flor de loto, que es nanotecnología, ¿no? Son unas pinturas específicas o unos recubrimientos específicos. Es algo que está muy, muy integrado en nuestro entorno, pero que no se es consciente. A nivel de literatura, no hay publicado que no sea científico, porque no se considera a lo mejor que sea algo de un interés social, ¿no? Claro, pero para los diseñadores sería como muy importante tener como una base y entender la nanotecnología, ¿no? Claro, para los diseñadores sí que hay literatura, sí que hay algunos libros, que ahora no me sé los títulos exactos, pero sí que hay bastantes libros que hablan cómo diseñar a escala nano o los materiales a la escala nano para entenderlos y aplicarlos, ¿no? En el entorno de diseño. Sí que hay alguna cosa. Si quieres que te busque alguna literatura concreta, te la puedo buscar y enviar, ¿eh? Dale. Sí, buenísimo. Y después lo recomendamos después de recomendar este episodio. Siempre hacemos Vale. eso en Instagram. Y cuando hablamos de biomateriales, ¿hacia dónde te parece que va la investigación en biomateriales? Pues cada vez más a que no sean solo unos materiales de base orgánica o considerados bio, sino que sean materiales biocompostables, ¿no? O sea, hay muchos biomateriales que se están creando, pero el tiempo de compostación es muy elevado. Entonces, al final tenemos un problema de circularidad, ¿no? Entonces, el trabajar bien los compuestos para que esos biomateriales sean 100% orgánicos y biocompostables es donde está el mayor reto y es donde hay un camino de mucha gente que está trabajando para esto. Pero no solo en biomateriales compuestos, sino en cómo, por ejemplo, sistemas actuales que nos rodean en la naturaleza, que son orgánicos, si los integramos dentro de lo que son nuestras vidas, sociedades, productos, pueden regenerar lo que hasta ahora solo hacemos que impactar, ¿no? Sacando producto al mercado. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Cómo sería? Como por ejemplo, ahora hay unos recubrimientos que se están implementando cada vez más en suelos y en fachadas que depuran el aire. En vez de que sea una fachada bonita, tienen un sistema interno molecular que lo que hace es coger la contaminación del aire y expulsar aire libre, ¿no? Limpio. Cosas como esas. O, por ejemplo, se están trabajando espacios naturales en los cuales plantas o microorganismos que están dentro de la convivencia humana facilitan pues una serie de eliminación de frecuencias, contaminaciones, avisan si hay algún producto tóxico cerca del entorno sin que tenga que ser un sensor que lleves integrado, ¿no? El que podamos, yo que sé, desde las algas crear hilo, ¿no? Es otro de los proyectos que hicimos hace poco, ¿no? Y como todos los restos que hay en Galicia de algas que forman parte del ecosistema y ahora son una plaga, cómo se han utilizado para hacer todo un sistema de nuevos hilos, nuevos tejidos que forman parte de esas sociedades futuras, ¿no? Hilos como para tejer, para hacer textiles, ¿no? ¿Te referís? Claro, porque biomateriales, el mayor boom que existe es en compuestos. Al final estás generando un producto compuesto con una química, ¿no? Pero si volvemos al origen, que es utilizar el material puro base sin procesar, pues ahí es lo ideal, ¿no? Totalmente, porque gastas menos energía en el procesamiento. Claro, y es más, es más compatible con el medio ambiente, ¿no? Lo integras en la zona aplicada, ¿no? O extraída. A veces cuando haces un compuesto hay uno de los ingredientes, digamos así, que no facilita el procesado a posteriori o la integración en entornos naturales, ¿no?
otro de los grandes booms que hay ahora a nivel de tejidos nuevos, que son las nuevas pieles, ¿no? Es a base de cultivos de kombucha, ¿no? Que hay mucha gente que está trabajando en este sector. Nosotros lo hemos hecho muchos años, ahora se está extendiendo mucho más en todos los entornos, pero sí, la kombucha, aparte de ser un elemento que mucha gente se bebe porque le gusta y le resulta... A mí me gusta la kombucha. Yo a mí me cuesta bebérmela porque como la he trabajado en el laboratorio y en cultivos, pues ya es como que comerte lo que cultivas en laboratorio me resulta más raro, ¿no? Pero sí que es verdad que mucha gente habla muy bien y le sienta muy bien a nivel orgánico, pero yo antes de que se pusiera así como más común para beber, ya lo trabajaba en laboratorio y como que vi muchas cosas, ¿no? Ok. Y decime, ¿qué cosas nos recomendás leer, escuchar, mirar en relación a estos temas? Pues a nivel de lectura, te podría decir que hay varios libros que hablan un poco de esta visión de diseñar desde los materiales orgánicos. Por ejemplo, hay uno que es muy antiguo, pero que aún sirve, que se llama Biodesign, de Williams Myers. Este es como un recopilatorio de todos los proyectos que se han hecho relacionados con el entorno biológico, desde algo como más especulativo hasta algo más real, ¿no? Desde las tintas, materiales, sistemas, integración en fachada, en el medio ambiente, arquitectura. Este libro es muy completo a nivel de lectura, porque cada página es un proyecto, ¿no? Entonces yo siempre lo recomiendo a mis estudiantes que lo lean, por favor, que lo cojan de la biblioteca, que les va a abrir mucho la mente, ¿no? Sí. Hay otro libro que se llama Radical Matter, que el subtítulo es Rethinking Materials for the Sustainability Futures. Este está también súper bien. Okay. Los dos son de la editorial Times and Hudson. Okay. Este es otro que es más actual, un poco la misma filosofía, ¿no? Entender la materia orgánica como punto de partida en el proceso creativo y en el plantear diseño un poco más avanzado, ¿no? O especulativo, pero consistente. Y luego hay un libro que a mí, o sea, otro que te diría, ¿no? Porque que a mí me encanta, ¿no? Yo tengo como bastante referencia a Neri Oxman. Neri Oxman es una persona que tiene una visión y una manera de trabajar que une lo que sería la ingeniería, la tecnología, el arte y el diseño y todo lo que corresponde al pensamiento en ingeniería para crear cosas desde el equilibrio orgánico y social, ¿no? O sea, es como respetar el medio ambiente desde esas 4 principales capas, ¿no? Entonces, ella publicó hace poco un libro que es un catálogo de su exposición en el MoMA, que se llama The Neri Oxman Material Ecology Catalog. Entonces, este también vale la pena tenerlo a mano. Perfecto. Listo, con eso ya me diste varias ideas. Sí. Tengo más, ¿eh? Pero bueno, si querés recomendar, ¿hay algún podcast o alguna serie o película que es interesante ver en relación a estos temas? Pues mira, podría... El único que, o sea, no hay mucha cosa, pero el único que sí que se puede ver, hay una serie que se llama Abstract, que justo cada capítulo es una entrevista con algún diseñador. El capítulo que habla justo de todo el proyecto de investigación de Neri Oxman tiene como esta visión más... ¿no? Living Matter, ¿no? Que se dice como más de visión de entender que los elementos que nos rodean, ¿no? Pueden construir nuestros espacios. Perfecto. Sin tener que hacerles daño. No tenemos que cortar un árbol para hacer una casa de madera y decir, ay, qué orgánico, qué bonito y qué sostenibles somos. No, has cortado un árbol para hacerte una casa de madera, ¿no? ¿Hay algo que te tendría que haber preguntado y no te pregunté? Pues no lo sé. No lo sé. Depende de tus inquietudes. Claro. ¿Qué le recomendarías a alguien que está tratando de empezar a entender estas nuevas áreas del diseño?
¿Qué le recomendaría? Pues que lo antes posible se relacionara con personas que lo estén practicando, porque es algo muy experimental, muy de laboratorio, muy de estar viéndolo, ¿no? Tú puedes ver muchas cosas desde fuera, pero hasta que tú no eres consciente del proceso de diseño, de experimentación, de lo complejo que es, no hay un aprendizaje real y tampoco no hay una pasión, porque cuando tú estás en el laboratorio probando cosas y vas obteniendo resultados y ves que eso luego lo puedes aplicar y lo puedes escalar y tal, eso es maravilloso, eso es apasionante. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Cuando le pregunto a Jessica cómo la nanotecnología nos va a ayudar en los próximos años, la respuesta es larga, pero está claro que el foco está en reducir el impacto ambiental. Materiales como el grafeno nos pueden ayudar a reducir el impacto porque existen en abundancia, la materia prima es el carbono y tenemos mucho. Su manera de procesarlo implica métodos de producción eficientes y de bajo impacto, como nos contaba Jessica, tiene aplicaciones en filtración y potencial de reciclaje. Todo esto lo hace un componente valioso en la transición hacia una economía más sostenible y circular. Llegamos al final de una serie en salud hablando de materiales. Sorprendente. En esta serie descubrimos que si queremos hacer productos y servicios centrados en toda la ecología relacionada a la salud, no solo en los profesionales de salud, sino también incluyendo los pacientes, las familias, el contexto y sus prácticas, hay muchas cosas a tener en cuenta. Varias charlas se centraron en cómo incluir a todos los participantes de esta ecología. En esta charla nos centramos en los materiales y sus características físicas. Entendimos cómo nos pueden ayudar a hacer productos con menos impacto ambiental y a la vez productos centrados en las necesidades de la gente. Las diferentes aproximaciones se complementan. Si queremos diseñar teniendo en cuenta lo más que humano, las diferentes especies que estamos involucrando en nuestros procesos, una manera es prestar más atención a qué materiales usamos y cómo los usamos. Seguiremos investigando en estos temas, siempre proponiendo una investigación abierta, situada y multilingüe en formato de podcast. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o X, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.